A lo largo de la historia, han existido personas cuya crueldad desafía toda comprensión humana. Hoy exploramos las 15 personas más malvadas que jamás hayan existido. Vlad el Empalador, un nombre que aterroriza hasta el día de hoy. Nacido en 131, este príncipe rumano se convertiría en la inspiración real de la leyenda de Drácula, pero la verdad era mucho más horrible que cualquier película de terror. Vlad creció como rehén en el Imperio Otomano, donde aprendió las formas más crueles de tortura. Su padre y hermano fueron asesinados por nobles rivales. Esto despertó en él una sed de venganza que nunca se apagó. Cuando tomó el poder, su método favorito de ejecución era el empalamiento. Clavaba a sus víctimas en estacas de madera, dejándolas morir lentamente durante horas. Los bosques de Valaquia se llenaron de estos jardines de muerte, con miles de cuerpos empalados. Una vez, invitó a cientos de nobles rivales a una gran cena. Al terminar la comida, los capturó y los empaló a todos. Creaba auténticos bosques de muertos como advertencia psicológica contra sus enemigos otomanos. Se dice que llegó a empalar hasta 20.000 personas en una sola campaña. Su crueldad era tan extrema que incluso sus propios soldados le temían. Murió en batalla en 476, pero su leyenda de terror inspiró siglos después la novela de Drácula, Vlad el Empalador, donde la realidad superó a cualquier ficción de horror. Isabel Bathory, conocida como la Condesa Sangrienta, una mujer noble húngara del siglo XVI, que se convirtió en una de las asesinas más prolíficas de la historia. Nacida en 1560 en una de las familias más poderosas de Hungría, Isabel recibió una educación excepcional para una mujer de su época. Se casó a los 15 años con un respetado soldado Ferenc Nadasdy, pero cuando su esposo partió a la guerra, Isabel comenzó a mostrar su verdadera naturaleza. Los rumores sobre su crueldad hacia los sirvientes circularon durante años. Estos susurros se intensificaron después de la muerte de su esposo en 164, cuando comenzó a actuar con mayor impunidad. Su obsesión era la juventud eterna y creía que la sangre de mujeres jóvenes podía preservar su belleza. Entre 190 y 110, Isabel atrajo a cientos de jóvenes a su castillo. El testimonio de más de 300 testigos describió actos horribles de tortura. Algunas víctimas eran quemadas con hierros calientes, otras eran mutiladas lentamente, y muchas eran desangradas completamente. El número de víctimas citado oscila entre docenas y más de 600 jóvenes. En 110, las autoridades finalmente investigaron. Debido al alto estatus de su familia, Isabel nunca fue juzgada formalmente. En su lugar, fue encarcelada en su propio castillo, donde murió 4 años después. Isabel Bathory, la mujer que convirtió la vanidad en una pesadilla de sangre. Tomás de Torquemada, el primer gran inquisidor de la Inquisición española, un hombre cuyo nombre se convirtió en sinónimo de intolerancia religiosa. Nombrado en 480, su búsqueda de pureza religiosa creó un sistema de terror institucionalizado. Nacido en 420, Torquemada se unió a la orden dominicana y ganó reputación por su piedad. Se convirtió en confesor personal de la reina Isabel I, otorgándole una inmensa influencia en la corte. Persuadió a los monarcas de que una inquisición era necesaria para unificar España bajo una sola fe. Torquemada estaba impulsado por una creencia fanática de que la disidencia religiosa era una amenaza. Sus objetivos principales eran los conversos judíos que se habían convertido al cristianismo, pero eran sospechosos de practicar su fe anterior en secreto. Como gran inquisidor estableció tribunales por toda España, redactó instrucciones que permitían acusaciones anónimas y tortura brutal para extraer confesiones. Aquellos declarados culpables enfrentaban castigos, incluyendo ser quemados en la hoguera. También jugó un papel clave en el decreto de la Alhambra de 1492, que expulsó a todos los judíos de España. Durante su mandato de 15 años, se estima que al menos 2.000 personas fueron ejecutadas. La institución que construyó continuaría durante más de 300 años. Su liderazgo creó un clima de miedo que sofocó la vida intelectual y cultural de España durante generaciones. Tomás de Torquemada, una advertencia sobre los peligros del fanatismo. Adolf Hitler,
el hombre que sumió al mundo en su guerra más devastadora. Nacido en Austria en 1889, era un artista frustrado que sirvió en el ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial. La derrota alemana y el Tratado de Versalles alimentaron su feroz nacionalismo y resentimiento. Después de la guerra, transformó un pequeño partido político en el partido nazi. Sus habilidades oratorias le permitieron explotar las dificultades económicas generalizadas. En 1923 intentó un golpe de Estado fallido. Durante su encarcelamiento, escribió Mein Kampf, delineando su ideología extremista. Nombrado canciller en 1933, Hitler rápidamente desmanteló las instituciones democráticas de Alemania. Lanzó un programa masivo de rearme y su invasión de Polonia en 1939 desencadenó la Segunda Guerra Mundial. Central a su régimen era el Holocausto, el genocidio patrocinado por el Estado de aproximadamente 6 millones de judíos y millones de otras víctimas. Sus campos de concentración se convirtieron en fábricas de muerte industrializadas. Mientras las fuerzas aliadas se acercaban a Berlín en abril de 1945, Hitler se quitó la vida. Las consecuencias de su régimen fueron profundas, dejando Europa en ruinas y millones de muertos. Su nombre se ha convertido en sinónimo del mal, una advertencia perpetua sobre los peligros del poder sin control y las ideologías de odio. Adolf Hitler, el hombre que llevó la humanidad a su punto más oscuro. Joseph Stalin, el hombre de acero que gobernó la Unión Soviética durante casi 3 décadas. Su transformación del país en una superpotencia global tuvo un costo astronómico, ya que su reino de terror fue responsable de la muerte de millones de su propio pueblo. Nacido como Yosif Yugashvili en 1878, Stalin tuvo una infancia dura. Fue expulsado de un seminario y se involucró en el movimiento revolucionario marxista. Después de la muerte de Vladimir Lenin, Stalin metódicamente superó a sus rivales para consolidar el poder. A fines de la década de 1920, Stalin era el líder indiscutible. Implementó planes quinquenales para la industrialización y forzó la colectivización de la agricultura. Esta política llevó a una hambruna catastrófica, particularmente en Ucrania, conocida como el Holodomor. También inició la Gran Purga, una brutal campaña de represión política, donde millones fueron ejecutados o enviados a campos de trabajo del Gulag. Durante la Segunda Guerra Mundial, Stalin dirigió a la Unión Soviética a la victoria sobre la Alemania nazi, aunque con inmensas pérdidas humanas. Después de la guerra, estableció un bloque de estados comunistas en Europa del Este, iniciando la Guerra Fría. Stalin gobernó hasta su muerte en 1953, dejando un legado de miedo que sus sucesores posteriormente denunciarían. Mientras supervisó el ascenso de la Unión Soviética como potencia nuclear, sus métodos brutales y el inmenso número de muertos bajo su régimen lo clasifican entre los tiranos más destructivos de la historia. Joseph Stalin, el dictador que convirtió una revolución en una máquina de muerte. Heinrich Himmler, uno de los arquitectos más oscuros de la Alemania nazi. Vivió a la sombra de Hitler, pero fue él quien construyó las verdaderas máquinas de la muerte. Como jefe de las SS, firmó el destino de millones de personas. Campos de concentración, cámaras de gas, experimentos humanos. Nada de esto fue un accidente. Para Himmler, el genocidio era solo una tarea burocrática. Cuando la guerra estaba perdida, huyó, fue capturado y durante un interrogatorio se suicidó con una cápsula de cianuro. Heinrich Himmler, el hombre que sin ensuciarse las manos, cometió algunos de los crímenes más sucios de la historia. Nerón, uno de los emperadores más infames de la historia romana. Su nombre quedó ligado al exceso, la crueldad y el caos, hasta convertirse en sinónimo de tiranía. Gobernó Roma en el siglo I, en una época de intrigas, traiciones y una lucha constante por el poder absoluto. Nacido en el año 37 d.C., Nerón creció rodeado de ambición y manipulación. Su madre, Agripina la Menor, moldeó su ascenso al trono y le enseñó que el poder se tomaba, no se compartía. Con solo 16 años, se convirtió en emperador. Al principio fue guiado por consejeros, pero pronto eliminó a cualquiera que limitara su autoridad. Mandó asesinar a su propia madre y gobernó mediante el miedo.
En el año 64 decía: Roma ardió. Durante días la ciudad fue consumida por el fuego. Para desviar la culpa, Nerón acusó a los cristianos y desató una brutal persecución. Obsesionado con el arte y su grandeza, gastó fortunas mientras el imperio se debilitaba. El Senado y el ejército finalmente lo abandonaron. Declarado enemigo del pueblo, Nerón huyó, y en el año 68 decía se quitó la vida. Nerón, el emperador que gobernó con fuego y terror, hasta destruir su propio imperio. Calígula, el emperador romano más loco de la historia. Llegó al poder en el año 37, y al principio parecía normal, pero después de una enfermedad se volvió completamente demente. Se proclamó un dios viviente y exigía que todos lo adoraran. Nombró cónsul a su caballo favorito, Incitatus, dándole una casa de mármol. Organizaba ejecuciones durante las cenas como entretenimiento. Obligó a senadores ricos a pelear como gladiadores para humillarlos. Declaró la guerra al océano y ordenó a sus soldados recoger conchas marinas como trofeos de guerra. Gastó tanto dinero en fiestas que quebró el imperio romano. Su locura terminó cuando su propia guardia lo asesinó en el año 41. Calígula, cuando el poder absoluto se encuentra con la locura total. Julio César, el hombre que destruyó la República Romana para crear un imperio. Nacido en una familia aristocrática en el año 100 a.C., César demostró desde joven una ambición desmedida por el poder. Formó el primer triunvirato con Pompeyo y Craso, una alianza secreta que controlaba Roma desde las sombras. Como gobernador de las Galias, César conquistó toda la región en una campaña brutal que duró 8 años, esclavizando a más de 1 millón de personas. Sus victorias militares lo convirtieron en el general más popular de Roma, pero también en una amenaza para el Senado. Cuando el Senado le ordenó disolver sus ejércitos y regresar a Roma como ciudadano privado, César tomó una decisión que cambiaría la historia. En el año 49 a.C., cruzó el río Rubicón con sus legiones, pronunciando las famosas palabras «Alea y acta est», la suerte está echada. Este acto de traición desencadenó una guerra civil que devastó la República Romana durante 4 años. César emergió victorioso, nombrándose dictador perpetuo y concentrando todo el poder en sus manos. Implementó reformas radicales, incluyendo el calendario juliano que aún usamos hoy, pero muchos senadores veían en él a un tirano. El 15 de marzo del año 44 a.C., los idus de marzo, César fue asesinado en el Senado por un grupo de conspiradores liderados por Bruto. Su muerte no restauró la República, sino que sumió a Roma en más guerras civiles. La ironía final: César logró en la muerte lo que buscaba en vida, ya que su hijo adoptivo Augusto se convirtió en el primer emperador. Julio César, el hombre que mató una república para nacer un imperio. Napoleón Bonaparte, el hombre que conquistó Europa y redefinió la guerra moderna. Nacido en Córcega en 1769, Bonaparte demostró desde joven un genio militar excepcional. Aprovechó el caos de la Revolución Francesa para ascender rápidamente en las filas del ejército. En 1799, dio un golpe de Estado y se convirtió en primer cónsul de Francia, prometiendo estabilidad tras años de terror revolucionario. Pero la estabilidad no era suficiente para Napoleón, quien tenía ambiciones mucho más grandes. En 1804, se coronó a sí mismo emperador de los franceses, en una ceremonia donde literalmente tomó la corona de las manos del Papa. Sus campañas militares conquistaron la mayor parte de Europa, desde España hasta las fronteras de Rusia. Implementó el Código Napoleónico, un sistema legal que influyó en las leyes de medio mundo, pero su mayor error fue la invasión de Rusia en 1812, donde perdió más de 400.000 soldados en el brutal invierno ruso. Una coalición de potencias europeas finalmente lo derrotó y fue exiliado a la isla de Elba. En 1815, escapó dramáticamente y regresó a Francia por 100 días solo para ser derrotado definitivamente en la batalla de Waterloo. Fue exiliado a la remota isla de Santa Elena, donde murió en 1821, posiblemente envenenado. Napoleón transformó a Francia en una superpotencia, pero sus guerras constantes costaron millones de vidas. Su legado perdura en las leyes, la educación y la organización estatal moderna. Napoleón Bonaparte, el genio que conquistó Europa,
pero no pudo conquistar sus propias ambiciones. Iván el Terrible, el primer zar de Rusia que convirtió la paranoia en política de Estado. Nacido en 130 como Iván IV, heredó el trono a los 3 años tras la muerte de su padre. Su infancia fue marcada por la violencia y las conspiraciones, mientras las familias nobles luchaban por el control del reino. Fue coronado como el primer zar de todas las Rusias en 147, a los 16 años, con ambiciones de crear un imperio absolutista. Sus primeros años de reinado fueron prometedores, expandió territorio ruso y modernizó el ejército. Pero en 160, la muerte de su esposa Anastasia cambió todo. Iván se convencía de que había sido envenenada. Su paranoia se convirtió en terror sistemático, creando una policía secreta llamada Oprichniki, que aterrorizaba a la nobleza. Dividió Rusia en 2 partes, reservando la mitad para su control personal absoluto. Los Oprichniki, vestidos de negro y montando caballos negros, saqueaban propiedades y ejecutaban a supuestos traidores. En un ataque de rabia en 1581, golpeó a su propio hijo y heredero con un bastón, matándolo accidentalmente. Ordenó masacres brutales, incluyendo el saqueo de Novgorod en 1570, donde murieron miles de civiles inocentes. Su reino de 37 años estuvo marcado por ejecuciones constantes, torturas elaboradas y una paranoia que crecía cada día. Murió en 1584 jugando ajedrez, posiblemente envenenado, dejando un país devastado y sin heredero directo. Iván el Terrible, el zar que demostró que el poder absoluto corrompe absolutamente, especialmente cuando se combina con la locura. Genghis Khan, el conquistador que creó el imperio más grande de la historia. Nacido como Temujin en las estepas de Mongolia en 1162, creció en un mundo brutal donde solo los fuertes sobrevivían. Su padre fue envenenado por una tribu rival cuando él tenía solo 9 años, dejando a su familia en la miseria absoluta. Temujin fue traicionado y abandonado por su propio clan, pero esto solo fortaleció su determinación de nunca ser débil nuevamente. Gradualmente unió a las tribus mongolas dispersas, combinando diplomacia astuta con una violencia despiadada. En 126 fue proclamado Genghis Khan, que significa gobernante universal, y comenzó la conquista más devastadora de la historia. Su ejército mongol era una máquina de guerra perfecta, basada en la movilidad de la caballería y tácticas revolucionarias. Conquistó el imperio Jin de China, el imperio Khwarasmiano de Asia Central, y se extendió hasta Europa del Este. Su filosofía era simple: ríndanse y vivan, resistan y mueran. Ciudades enteras que se resistían eran borradas del mapa, con poblaciones masacradas hasta el último habitante. Se estima que las conquistas mongolas resultaron en la muerte de aproximadamente 40 millones de personas, el 11% de la población mundial de la época. Murió en 127 durante una campaña militar, pero había creado un imperio que se extendía desde Corea hasta Europa. Sus descendientes continuarían expandiendo el imperio, llegando hasta las puertas de Viena. Genghis Khan, el hombre que cambió la demografía del mundo entero y cuyo ADN se encuentra hoy en 16 millones de personas. Alejandro Magno, el conquistador que lloró porque no quedaban mundos por conquistar. Nacido en Macedonia entre 56 a.C., fue educado por el filósofo Aristóteles, quien le enseñó tanto la guerra como las artes. A los 20 años heredó el trono tras el asesinato de su padre Filipo II, y con él un reino pequeño pero con el ejército más letal de su época. Su ambición no conocía límites, soñaba con conquistar el mundo conocido y ser recordado como un dios. En 334 a.C., cruzó el Helesponto con 35.000 soldados, comenzando una campaña que cambiaría la historia para siempre. Derrotó al poderoso imperio persa en 3 batallas decisivas, incluyendo la épica batalla de Gaugamela, donde enfrentó a un ejército 3 veces mayor. Pero la conquista no era suficiente. Alejandro quería ser adorado como un dios viviente, obligando a sus súbditos a postrarse ante él. Continuó hacia la India, donde sus soldados finalmente se rebelaron, exhaustos después de 11 años de guerra constante. Sus métodos eran brutales: destruyó ciudades enteras, vendió poblaciones como esclavas y ejecutó a sus propios generales por traición. La ciudad de Tebas fue arrasada completamente, con 30.000 habitantes vendidos como esclavos, como advertencia a otras ciudades griegas.
En Persépolis, permitió que sus soldados saquearan la ciudad durante días, destruyendo siglos de cultura persa. Su paranoia crecía con cada victoria. Ejecutó a su mejor amigo Parmenión y mató a puñaladas a Cleito, quien le había salvado la vida. Murió en Babilonia en 333 a.C. a los 32 años, posiblemente envenenado, después de una fiesta de bebida. Su muerte sumió a su imperio en guerras civiles, mientras sus generales se disputaban los territorios conquistados. Alejandro Magno, el hombre que conquistó el mundo, pero no pudo conquistar su propia sed de poder. Atila el Huno, conocido como el azote de Dios, el bárbaro que hizo temblar al imperio romano. Nacido alrededor del año 406, en las vastas estepas de Asia Central, Atila creció en una sociedad nómada, donde solo los fuertes sobrevivían. Los hunos eran jinetes supremos, guerreros nacidos en la silla de montar, que podían disparar flechas con precisión mortal mientras galopaban. En 404, Atila se convirtió en rey de los hunos junto con su hermano Bleda, pero la ambición de Atila no toleraba rivales. Asesinó a su propio hermano en 464, consolidando todo el poder de las tribus hunas bajo su mando absoluto. Su imperio se extendía desde el Rin hasta los Urales, controlando las rutas comerciales más importantes de Europa. Tanto el Imperio Romano de Occidente como el de Oriente le pagaban tributos enormes, esperando evitar sus devastadoras invasiones. Pero los tributos nunca eran suficientes para Atila, quien veía la debilidad romana como una oportunidad de conquista total. En 447, invadió los Balcanes, destruyendo más de 70 ciudades, llegando hasta las murallas de Constantinopla. Su crueldad era legendaria. Las ciudades que se resistían eran arrasadas completamente, con poblaciones enteras masacradas o vendidas como esclavas. En 451, invadió las Galias, donde fue finalmente detenido en la Batalla de los Campos Cataláunicos, una de las batallas más sangrientas de la historia. Un año después, cruzó los Alpes e invadió Italia, saqueando ciudades hasta que el Papa León I personalmente lo convenció de retirarse. Murió en 453, durante su noche de bodas, posiblemente asesinado por su nueva esposa o por una hemorragia nasal mientras dormía. Su muerte marcó el colapso inmediato del Imperio Huno, pero su legado de terror perduró durante siglos. Atila el Huno, el hombre que demostró que incluso el imperio más poderoso del mundo podía ser humillado por un bárbaro determinado. Cleopatra, la última reina de Egipto que sedujo a los hombres más poderosos de Roma. Nacida en 69 a.C., Cleopatra VII era descendiente de Ptolomeo, uno de los generales de Alejandro Magno. Llegó al poder a los 18 años co-gobernando con su hermano menor Ptolomeo XIII, según la tradición ptolemaica de matrimonios incestuosos. Pero Cleopatra tenía ambiciones que superaban las tradiciones, y pronto entró en guerra civil contra su propio hermano por el control absoluto de Egipto. Era una mujer extraordinariamente inteligente, hablaba 9 idiomas y fue la primera ptolemaica en aprender egipcio para comunicarse directamente con su pueblo. Cuando Julio César llegó a Alejandría en el 48 a.C., Cleopatra se hizo contrabandear enrollada en una alfombra para seducirlo y ganar su apoyo. Su relación con César no era solo romántica, sino una alianza política calculada que le dio a Egipto la protección de Roma. Tras el asesinato de César en el 44 a.C., Cleopatra rápidamente cambió de bando, seduciendo a Marco Antonio, el hombre más poderoso del mundo romano. Juntos soñaban con crear un imperio oriental que rivalizara con Roma, combinando las riquezas de Egipto con el poder militar romano. Pero Octavio, el futuro emperador Augusto, no toleraría semejante amenaza a su poder. En la batalla de Actium del 31 a.C., la flota de Cleopatra y Marco Antonio fue completamente derrotada, sellando el destino de Egipto. Prefiriendo la muerte a la humillación, Cleopatra se suicidó con el veneno de una cobra el 30 de agosto del año 30 a.C. Su muerte marcó el fin de la era ptolemaica y Egipto se convirtió en una provincia romana. Cleopatra demostró que el poder femenino, cuando se combina con inteligencia y ambición, puede desafiar incluso a los imperios más grandes, aunque al final sucumbiera ante ellos. Estas fueron las 15 personas más malvadas de la historia, figuras que cambiaron el mundo, pero a un costo terrible en vidas humanas.
Desde Vlad el Empalador hasta Cleopatra, cada uno nos recuerda que el poder sin control puede convertir a cualquier persona en un monstruo. ¿Cuál de estos personajes te impactó más? Déjamelo en los comentarios. Si te gustó este video, suscríbete para más historias fascinantes y no olvides activar la campanita. Nos vemos en el próximo episodio de Diego Explica.